Dios hace esta comparación entre Adán y Cristo, y si nos ubicamos en ese tiempo, ¿no? Donde en Génesis el Señor le da la responsabilidad a Adán, ¿no? Para que cuide el huerto, para que él pudiera obedecer también las instrucciones de Dios, ¿no? Pero vemos que esto no sucede. Y por un hombre, por Adán, entra la muerte, y la muerte que sabemos que es el pecado, es la muerte espiritual, ¿no? Para todos, para toda la humanidad. Por un hombre, muchos heredamos eso. Entonces vamos a leer en Adán y Cristo, dice esta parte del estudio. El versículo 12, el capítulo 5 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, tenemos que ver que Adán transmitió a todos sus descendientes, ¿no? A todos nosotros, la naturaleza pecaminosa. O sea, no es que el hombre peca porque quiere pecar, sino que el hombre nace pecador y por eso peca, ¿no? Esa naturaleza está presente desde el momento de la concepción. ¿Quién puede leer Salmo 51:5, por favor? Dice, he aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Por eso que decimos, ¿no? Que hemos nacido con el pecado. No es que pecamos porque vamos a pecar porque queremos, sino que nacemos con esa naturaleza pecaminosa. Y primero es Juan 3:8, ¿quién podría leer? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y vemos eso, ¿no? Que Satanás es el padre del pecado, de la ira, de la destrucción. Él ha venido a traer la muerte. Pero vemos también cómo en estos versículos vamos a ver el contraste que nos hace el apóstol Pablo para ver cómo el Señor en su gracia y su misericordia nos justifica por medio de Cristo, ¿no? Por medio de la fe. Y seguimos con el versículo 13, dice, puesto antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. ¿Por qué sabemos esto? Porque lo vemos en las escrituras, ¿no? Vemos que antes de la ley, o sea, antes de Moisés, hubo el pecado de Adán, a pesar de que no había ley, pero había especificaciones e instrucciones que él no quiso cumplir y desobedeció, ¿no? Igual fue Caín, ¿no? Que mata a su hermano, lo vemos en Génesis también, y a pesar de que no existía en ese momento la ley, existe el pecado, ¿no? Pero cuando aquí dice, antes de la ley había pecado en el mundo, como tenemos la ley, cuando Dios le da la ley a Moisés, está especificado qué cosas vamos a transgredir, qué cosas van a ser maldiciones, ¿no? Cuando hablamos de eso es más específico, pero también vemos que en el corazón humano, desde antes de que hubiera la ley, hay pecado, hay desobediencia, hay muerte. Como no había una lista explícita de mandatos y prohibiciones, no había un registro estricto de los puntos específicos de la transgresión, ¿no? O sea, no estaba específicamente como en la época de Moisés, en la ley, que no debes matar, no debes adulterar, qué sé yo, todo, cada uno de los mandatos que Dios hizo, pero igual, Dios nos decía qué cosas debíamos de hacer y fue muy específico, por ejemplo, con Adán, ¿no? ¿Qué tenía que hacer? No había ley, pero sí había instrucciones de Dios. Y le prohibía también lo que no debía hacer, pero en su naturaleza, Dios también sabía lo que iba a venir y Adán pecó por eso, ¿no? Entonces vamos al versículo 14, dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Dice, no obstante, reinó la muerte. ¿A qué se refiere esto? Que la muerte viene desde esa época y estamos sujetos a muerte. ¿Por qué? Hablamos aquí no solamente de la muerte física, ¿no? Porque vemos que cuando Dios creó el mundo, era un mundo perfecto. Él no iba a haber muerte, no iba a haber enfermedad, pero como consecuencia del pecado viene la muerte y sobre todo la muerte espiritual, ¿no? Todos estamos condenados, dice la palabra, ¿no? Ni aún uno es perfecto, solamente Dios. Entonces, lo que a nosotros nos esperaba como descendientes de Adán por el pecado era la muerte eterna, pero Cristo nos justifica, ¿no?
y nos da la oportunidad de ser salvos por medio de Él y gozar de los beneficios que Él nos da como sus hijos, ¿no? Entonces, este capítulo, desde el capítulo 3 vemos que hasta ahora el apóstol Pablo nos está hablando de la justificación, ¿no? Y es un término que realmente a nosotros como creyentes, el hecho de que Cristo nos justifique, nos da la entrada a las promesas de Dios, ¿no? A su reino, a la vida eterna. Quería hacer un comentario. Es que Adán tenía una ley o tenía unas reglas que seguir que eran no comer del árbol y entonces pues en esa transgresión él viola, o sea que sí había algo aunque no estuviera escrito. O sea, el hombre desde el principio siempre busca cómo yo a las reglas que me dan y trato de ir, ¿verdad?, por la tangente. Es como una tendencia del hombre, ¿no? Y yo creo que el hecho del pecado llevó al hombre a esa circunstancia. Mm, Y es curioso, ¿no? Entonces Moisés, cuando Dios tiene el diálogo que le da las tablas con las leyes escritas, el hombre siguió, aunque estuvieran escritas, el hombre siempre va a buscar cómo hacer mm. una violación a la regla, porque la naturaleza humana tiende a llevarlos por ese camino. Cuando Adán peca, el hombre peca porque le dio cabida a Satanás. Ujú, No estaba dentro de su naturaleza desobedecer a Dios. No, eso no es propio del ser humano. Cuando Dios lo creó, no lo creó con esa intención. Y de hecho el hombre vino a pecar fue cuando apareció la serpiente y lo tentó. sí. Pero dentro de su naturaleza, como fue concebido por Dios, eso no existía. De hecho, Satanás es un ente externo que llega y contamina al hombre y contamina a la humanidad a través de Adán. Pero en realidad no es la relación que el Señor sabía bajo qué condiciones ese ser podía estar cerca de él. Tenía que ser algo sin mancha, puro, ¿no? Y así Ujú. lo nos concibió. Lastimosamente, vino Satanás, tentó al ser humano y el ser humano cayó y se contaminó para siempre. Y entonces eso nos hace alejarnos, separarnos de esa presencia divina que es Gracias, Dios Benjamín. mismo. Claro, vemos que en el Edén, Dios crea al hombre y Dios camina con el hombre, dice, ¿no? O sea, tiene una relación personal con él. Entonces, en ese momento, cuando Dios crea al hombre antes del pecado, definitivamente el hombre es bien visto por Dios, ¿no? Es su creación, es su hijo. Entonces, ¿qué pasa? Como Dios es santo, como Dios es perfecto, como es Dios, Él no puede aceptar el pecado y después del pecado es cierto que viene la naturaleza pecaminosa del hombre, ¿no? Entonces vemos que como consecuencia del pecado el hombre se separa de Dios, ¿no? Hay una separación y eso trae la muerte espiritual y lo heredamos todos, ¿no? Ujú. Entonces vemos en el versículo 15 donde dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron muchos, o sea, se refiere a lo que Adán hizo, ¿no? La transgresión de uno nos trae a muchos a condenación, ¿no? Es la herencia que tenemos del pecado. Y abundaron mucho más para los muchos la gracia. Vemos el don. ¿A qué se refiere el don? A lo que Dios planea hacer y enviar a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros en la cruz y a través de Cristo nosotros seamos justificados, ¿no? Aquí, en este capítulo y en estos versículos, Pablo está haciendo un contraste y una comparación, ¿no? Dice que por Adán, muchos murieron, pero por uno, que es Cristo, también vamos a encontrar salvación, no toda la humanidad, sino los que aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y sabemos cómo es eso, ¿no? El proceso del arrepentimiento, de aceptar a Cristo, de saber que somos pecadores y de que sabemos que Él es el único acceso a Dios y por medio de Él vamos a tener la vida eterna, ¿no? En este versículo está bien claro, ¿no? Dice, por la gracia de un hombre, Jesucristo, porque dice, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo, ¿no?
Entonces sí podemos apreciar el contraste, ¿no? Lo que hizo Adán trajo muerte eterna por el pecado. Y lo que hace Cristo nos da la vida eterna. Por medio de Cristo, justificados por Él, podemos tener acceso a Dios y una vida que Él nos promete, una vida nueva, pero en Él, no en nosotros, no en nuestras fuerzas, no en lo que nosotros queramos hacer, no porque somos buenos, no porque hacemos obras, es por todo por medio de Cristo, ¿no? Entonces vemos en el versículo 16 lo que dice. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó. O sea, es muy diferente, ¿no? Lo que hace Dios, o sea, por la gracia, no tiene nada de comparación con lo que hace Adán, ¿no? Porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. O sea, el juicio viene por el pecado de Adán, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. O sea, a pesar de que somos pecadores, y de que Dios sabe que nuestra naturaleza es caída y que estamos mal, a pesar de nuestras transgresiones, Dios nos perdona todo, pero nos perdona todo desde el momento que nosotros vamos a los pies de Cristo, desde el momento en que nosotros nos humillamos a Él, desde el que momento, sí, dime. Sí, y aquí yo creo que vale la pena destacar que habla de muchas transgresiones y a Sí, veces, por lo menos no fue el caso de Puerto Rico, pero sí de muchos países de América Latina, en donde hubo dictadores que le hicieron mucho daño a los ciudadanos de muchos países de América Latina. En el caso particular, como ya he comentado anteriormente, en Panamá sucedió con Noriega. Muchos argumentan que cuando antes de él morir, eh, se entendía y se sabía que él le había entregado su corazón a Cristo, ¿no? Algunas personas era muy difícil entender eso, porque estaban viviendo estaban muy fresco, ¿no? Las heridas de la dictadura militar, de las cosas irracionales que vivimos. El perdón y el amor de Dios son conceptos que dependen uno del otro, ¿no? Que se alimentan, se nutren mutuamente. Y el amor de Dios no tiene límites. El nuestro sí. Y eso es lo que nos cuesta un poco al momento de la práctica. Y te lo digo porque yo he tenido situaciones en donde he tenido y que vivir la crisis de creencia, en mm, donde, pero es que no, pero esto está mal, que le quiero arrancar la cabeza al otro, sí, le quiero arrancar la cabeza Como al ser otro. humano que somos. Y entonces, tú sí, entonces yo digo, pero yo soy, lo justo es esto. Y entonces, no, pero el Señor no, porque si es Jesucristo, si Dios mismo hubiese sido como yo pienso, la mitad se queda, la mitad no se salva, porque no estamos, al hacerlo, estamos excluyendo a gente, no sí sé. es, sí, No, no, es bien cierto. Yo quería añadir que la humildad de Jesús era hacer la voluntad del Padre. mm, Eso era lo que le daba esa humildad. Entonces él lo decía constantemente, yo hago la voluntad de mi Padre. Y la mm, voluntad del Padre era esa, ¿verdad? Y nosotros como seres humanos somos vengativos. mm, Guardamos ese coraje y ese malestar que a veces pues, nos hace tener ese tipo de actitudes. Pero la realidad es que Dios nos va cambiando de tal forma que vamos dejando ese viejo hombre atrás y ahora entonces vamos siendo una nueva persona, pero siempre recordando que tenemos unas limitaciones, ¿no? Y que tenemos un ente ahí que todavía lo tengo que a veces detener, ¿verdad? Y aguantar para eso. Pero yo creo que ahí está todo, ¿no? Es que seamos imitadores de Jesús. Y yo creo que eso nos lleva a poder superar estas cosas, ¿no? Continuamos con el versículo 17, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, por el pecado de Adán, dice, ¿no? Trae la mortandad universal. Todo lo contrario, el resultado que esperaba de su acción
que Satanás le había prometido, porque Adán actúa porque Satanás en Génesis vemos, ¿no? En Génesis, en el capítulo 3 Satanás le dice a Adán y a Eva, ¿no? Quieres ser como Dios, entonces haz lo que yo te digo, ¿no? Le engañan, le mienten. Y Ujú. muchas veces nosotros podemos caer en ese engaño también, de que el enemigo siempre va a querer atacarnos porque nosotros pertenecemos al Señor. Entonces, muchas veces nosotros podemos creer que sí, estamos firmes en la fe, que estamos justificados en nuestra fe, que el Señor ha hecho su obra en nuestra vida gracias a Él. Realmente tenemos tanto que agradecerle, pero también tenemos que cuidar nuestra vida del enemigo, ¿no? Porque así como tentó a Adán, él siempre está queriendo tentarnos, porque nosotros ya no somos de él. Pero a pesar de eso, siempre tenemos nuestra lucha contra Dios, contra el enemigo, contra el mundo y contra nuestra propia carne, ¿no? Contra nuestra naturaleza. Entonces, eso es lo que pasa, ¿no? Por uno entró el pecado y la muerte, dicen, ¿no? Y eso tenemos nosotros que no solamente escucharlo, sino llevarlo a la práctica, ¿no? Cuando el enemigo nos trate de tentar, decir, bueno, es cierto, por ti entró el pecado, por ti entró la muerte, pero nosotros somos hijos de Dios, estamos justificados. Y vemos que Jesucristo nos da el poder también y que tenemos que, como tú dijiste, Rupi, ¿no? Hacer la voluntad del Padre. El ejemplo vivido lo tenemos en la palabra de ver que el Señor se sometía a su Padre. No, no es mi voluntad, decía, ¿no? Es la tuya. Y el que conoce al Padre me conoce a mí. O sea, hay tanta conexión en esa relación íntima entre Jesús y su Padre, que eso es lo que a nosotros nos va a librar de caer en la tentación. Eso es lo que nos va a librar de seguir en este mundo y que tenemos que ser la luz del mundo, ¿no? Como es Cristo. Entonces, si hay una comparación entre Adán y Cristo y que Pablo acá la muestra, es que también nosotros vivamos como hijos de luz, que nosotros somos la sal del mundo, que esa lámpara no se esconde bajo la mesa, ¿no? Entonces, todo esto nos lleva a recordar muchas partes de la palabra en las cuales el apóstol Pablo nos insta a ser diferentes a lo que éramos también en otros tiempos, ¿no? Porque antes de todo, nosotros, antes de aceptar a Cristo, éramos de Adán, éramos del diablo, éramos en esa vida, éramos del mundo. Ahora nosotros hemos pasado de condenación a vida eterna, ¿no? A tener la esperanza de la vida eterna. Mucho, mucho más, dice, reinará en vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. O sea, los que somos hijos de Dios, vamos a recibir por gracia, ¿no? Porque no es un regalo que nosotros merecemos. Todos por gracia. Y ya estamos claros en eso también, ¿no? Que somos justificados por la gracia de Dios. No es por nosotros, no es porque nosotros seamos buenos ni merecedores de esa gracia, sino es por el amor perfecto de Dios que nos da esa oportunidad, ¿no? Ahora dice en el versículo 18. Pero antes de eso yo quisiera que alguien leyera Filipenses 1:6, por favor. Filipenses capítulo 1, el 6 dice, estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. De eso estamos hablando, ¿no? Que el Sí, Señor ha comenzado la nueva obra en nosotros, ¿no? Desde el momento en que nosotros hemos aceptado a Cristo. Y la va a perfeccionar, ¿no? Y eso va a ser más adelante, como lo vamos a ver en los capítulos 7 y 8, cuando Pablo acá nos nombra la santificación, ¿no? Ahora estamos hablando de la justificación y más adelante nosotros vamos a ver cómo el Señor nos va a ir santificando y cómo va a ser el proceso en nuestra santificación en los posteriores capítulos, ¿no? Ahora dice aquí en el versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Es casi lo mismo, ¿no? De lo que estamos hablando, de aquí nos especifica la parte de la condenación, ¿no? Porque todos estábamos condenados, ustedes recuerdan eso, ¿no? Que antes de recibir a Cristo en nuestras vidas, de aceptar al Señor, todos estamos condenados y todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la palabra, ¿no? O sea, esa es la verdad, ¿no? Estábamos ciegos, teníamos una venda en los ojos
Y como dice la palabra, también dice, teníamos un corazón de piedra, ¿no? El Señor Ujú. todo eso lo transforma cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestra vida. Antes estábamos condenados a la muerte eterna, pero por gracia somos justificados y tenemos la esperanza de la vida eterna. En el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Entonces, nuevamente vemos que somos condenados por Adán, somos justificados por Cristo, ¿no? La condenación y el pecado viene por Adán, por Cristo viene una nueva vida en Él, viene una vida eterna en el futuro cuando estemos en su presencia y tenemos tantos privilegios realmente con nuestro Señor, ¿no? Que con Adán no los teníamos. O sea, es un contraste muy claro aquí en Romanos y es muy duro también para nosotros y es una oportunidad para nosotros compartir también la palabra con las personas que no son creyentes porque ellos están condenados, ellos están muertos, ellos tienen la vida eterna muy lejos de conocerla, porque mucha gente dice, sí, yo creo en Dios, pero no conocen a Dios, no conocen a este Dios de la palabra. Y muchos, por lo menos yo antes no sabía ni qué era justificación, ni qué era santificación. Pensaba, ¿no? Y creía antes de conocer a Cristo que sí, que yo amaba a Dios, que yo lo quería y que Dios me aceptaba como yo era, y no es así. Nosotros sabemos ahora que todo es por gracia, pero que el Señor quiere que nosotros demos el paso de fe, de creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, ¿no? Siempre vamos a ir al centro del Evangelio, que es Cristo mismo, que es la cruz, que no es la cruz donde Jesús está crucificado, es la cruz donde Él nos dice que resucita, que está sentado a la derecha del Padre, que es nuestro abogado, ¿no? Ahora, Ahora, importante destacar que ahora que se está hablando de la palabra desobediencia, se puede desobedecer a Dios siendo cristiano y se desobedece también a Dios siendo pecador, pero son dos escenarios totalmente diferentes porque cuando tú desobedeces a Dios, siendo hijo de Dios, entra un elemento que antes quizás no se ha aplicado a nuestra vida, que es la disciplina, porque Dios a los que ama, disciplina. Es importante también para las personas que están escuchando, de que sí, cuando hablamos de desobediencia no es lo mismo desobedecer no teniendo a Cristo en el corazón, siendo un pecador, no es lo mismo cuando uno lo vive ya conociendo a Cristo y aceptándolo como Señor y Salvador en nuestras vidas, porque entonces la dinámica es distinta. Cuando uno desobedece a Dios, el Espíritu Santo te ayuda a reconocer o a identificar que hiciste algo malo. O sea, tú lo puedes saber también, pero el Espíritu Santo dentro de nosotros nos lleva a esa convicción y a pedir, y nos empuja a pedir ese perdón al Señor, pero el Señor también va disciplinándonos. Y creo que nos disciplina porque nos ama. Es un tipo de corrección que se da tal como los que son papás lo saben. Es ese tipo de relación la que Dios tiene con nosotros, ¿no? Que nos va disciplinando de tal forma que no volvamos a caer en esos actos de desobediencia, ¿no? Con el objetivo de que aprendamos y que nuestra fe se haga más fuerte cada día. O sea, todos somos pecadores en este mundo. Somos pecadores redimidos, que quiere decir que el Señor nos ha perdonado, pero aún pecamos, aún desobedecemos. Como dice el apóstol Pablo, ¿no? Sé hacer lo bueno, pero no lo hago. Y eso es pecado. Entonces, ¿qué es pecado? Es todo lo que va en contra de lo que Dios quiere, ¿no? O sea, es todo lo que desagrada a Dios. Esa es nuestra desobediencia como hijos de Dios y es cierto que el Señor usa muchas formas para atraernos y para disciplinarnos, porque tenemos un Dios que no solamente es un Dios de amor, es un Dios de justicia. Y el Hijo que tiene una relación con su Padre va a querer agradar a su Padre. Muchas veces el Hijo va a querer en su propio corazón, en su propia intención, desobedecer a Dios. Y el Señor perdona el pecado, perdona lo que hacemos, pero también sabemos que trae consecuencias y que esa consecuencia muchas veces es para siempre, ¿no?
Entonces, instamos siempre a la gente, la animamos, ¿no? A que lo antes posible pueda aceptar al Señor como su Salvador. Y decimos a veces, pero ¿qué es que Dios sea el Salvador? ¿Qué es que Cristo sea nuestro Salvador? Y Él pone tantos límites a nuestras vidas y nos guía por medio de su palabra, ¿no? Por eso que estamos estudiando su palabra, porque para nosotros es nuestra guía, para nosotros es nuestra brújula, para nosotros es nuestro norte, para nosotros es nuestra vida misma, ¿no? Porque la palabra es nuestro alimento espiritual. Es realmente, si nosotros tenemos esa relación íntima con el Señor, vamos a poder también entender su palabra, ¿no? Y vivirla. El hombre, ¿verdad? Antes de que Jesús viniera y muriera por nosotros, el hombre tenía que hacer un sacrificio por cada uno de sus pecados, ¿no? Él hacía un sacrificio, no sé cuántos pollinos, y tienen que ser con estas Ujú. especificaciones para poder limpiar esas transgresiones que así constantemente tenía que volver a regresar. Ahora es diferente, ya eso es pasado. Entonces eso quedó atrás. Jesús murió en la cruz. Entonces, ahora yo lo que tengo que hacer es que constantemente yo tengo que recordar que ese sacrificio que fue el perfecto en esa cruz, yo tengo que regresar a Él. Y ahí es donde yo tengo que postrarme ante Dios y pedirle perdón porque ya está dado o sea, el sacrificio está hecho Ya ya. está hecho. Pero yo tengo que, exacto, yo tengo que reconocer para mí como ser humano, en ese camino que vamos hacia la perfección, yo tengo que reconocer los errores que yo hago y yo tengo que regresar a esa cruz y yo tengo que volver a pedirle perdón a Dios porque no soy perfecta. Y eso lo vamos a ver ahora en Sí, Filipenses capítulo 2, sí, versículo versículo 8. 8, Sí, que dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. No se echó para atrás, haciéndose obediente hasta la muerte de cruz. Nadie ha hecho esto, mm, solamente Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados. gracias, Ángela. Es la demostración más grande realmente de amor por la Sí, humanidad. para cada uno de nosotros. Sí, Así es. la obediencia al Padre, ¿no? Porque Él podía no morir por nosotros. Exacto. ¿No? Él era hombre también en ese momento, es hombre, es Dios, pero dio su vida por nosotros. Y el propósito de dar su vida en la cruz por nosotros es para reconciliarnos con el Padre, ¿no? Para que haya esa comunión, porque aquí vemos, ¿no? Que desde el comienzo Dios quería caminar con nosotros, Dios caminó con Adán, y ese es el propósito del Señor, ¿no? Que más que una religión tengamos una relación personal con Él. Y en esa relación personal Él nos anima, ¿no? Nos dice, ustedes ya son mis hijos, ¿no? Miren lo que Cristo ha hecho por ustedes, miren lo que yo he hecho por ustedes, he dado a mi unigénito para que muera, para que no tengamos la muerte eterna, ¿no? Nos vivamos por medio de Él. Entonces, aquí vamos a proseguir con el versículo 19 que dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Y seguimos en el 20 que dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. ¿Ustedes qué creen? Que para qué el Señor permitió y nos dio la ley, ¿no? Porque Él nos da la ley. Entonces, no es para que nosotros pequemos más, sino es para mostrarnos, ¿no? Cómo era nuestro pecado. Porque en la ley está especificado también cada cosa que Dios dice, ¿no? Lo que tenemos que hacer específicamente, pero nada de la ley nosotros lo vamos a cumplir. O sea, podemos cumplir algunos puntos, pero ninguno de nosotros, ¿quién de nosotros puede decir, bueno, yo soy perfecto y no he hecho tal cosa, ¿no? Todos creo que pecamos, pero como decía Benjamín, ¿no? Somos pecadores redimidos, somos pecadores que ya no practicamos el pecado tampoco, porque si yo antes de conocer a Cristo era una mentirosa, otro era un ladrón, o qué sé yo, qué pecados cada uno y qué debilidad tenemos, nosotros ya no practicamos ese pecado. No es que vamos a decir,
bueno, yo era así y no voy a cambiar. No, porque cuando venimos a los pies de Cristo, venimos con la humildad que el Señor nos enseña. Venimos humillados a pedir perdón y a pedir que el Padre nos cambie, ¿no? ¿Alguien podría leer Gálatas 3:19? Benjamín, ¿podrías leer Gálatas 3:19, por favor? Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. ¿Qué me puedes decir de eso, Benjamín? Entonces, Para ¿para qué ampliar sirve este la ley? Fue versículo. añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente y fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles. Bueno, sería bueno si podíamos conseguir otra versión de esto, pero Está dice aquí que fue, complicada. sí, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley, mira, fíjate, las leyes desde la perspectiva humana, y Dios en eso fue muy inteligente, si Él quería un prototipo de comunidad para enseñarle a la humanidad qué era su voluntad y a través de su relación con este pueblo, nos está demostrando qué es lo que espera de la humanidad completa. Es como cuando en estadística se escoge una muestra para hacer un estudio de una población. Entonces, para hacer un estudio y para hablar con autoridad de la humanidad, se cogió la muestra, el pueblo de Israel, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente que esta gente se iba a estar rumbo a la tierra prometida, a un mejor lugar. El Señor es suficientemente inteligente como para saber de que esta gente no puede estar al garete caminando en el desierto, porque como seres humanos van a empezar los conflictos. Se va a dar un montón de cosas en este paseo hasta la tierra prometida. Entonces la ley viene a poner orden en cuanto a un montón de cosas de la vida cotidiana, porque no solamente son los 10 mandamientos que nosotros conocemos, hay un montón de cosas que tienen que ver con la vida Ujú. cotidiana. Y entonces Sí. fue añadida a causa de las transgresiones, porque él ya sabía cómo era el ser humano. Poner la ley para poner orden hasta que viniese la simiente quien fue hecha a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de los ángeles en manos de un mediador. O sea, hasta que llegara Jesucristo, ¿no? Porque entonces ya toda esta ley que había sido durante todo ese tiempo prostituida se iba a reconceptualizar en la figura de Jesucristo. La ley siempre ha existido, pero la ley escrita, ¿verdad? Fue a través de Moisés. Lo que vemos aquí, la nueva versión viviente, se Sí. aclara un poco mejor. La ley de Dios Sí. fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. O sea, que ya había pecado, para que la ley, de cierta manera, te condena, porque la ley es la que te dice, mira, estás pecando en esto, en cosas más específicas. O sea, que ahí el hombre se hace consciente de cuán pecador es. Entonces continúa el versículo diciendo, pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. O sea que el pecado siempre ha existido. Moisés es más específico para que se diera cuenta el ser humano de que era pecador y que realmente no podría llegar a la plenitud del objetivo de Dios, ¿verdad? De un hombre sin pecado. Y si no es por la gracia, pues entonces no podemos ser justificados, que es lo que básicamente nos dice aquí. Gracias, Jimmy. Justo había buscado acá la traducción viviente porque está más clara también, ¿no? Entonces, culminamos en el capítulo 21 del versículo 5 donde dice, entonces así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, porque eso es lo que hace el pecado, ¿no? Nos lleva a la muerte. Ahora dice, reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, porque también sabemos que por gracia somos salvos, ¿no? Y por medio de Cristo vamos a liberarnos de esa muerte eterna que tenemos, ¿no? Dice, la cual nos pone en la relación correcta con Él. O sea, eso es lo que busca Dios siempre, ¿no? Que estemos en una relación correcta con Él. Y nos da ese como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor.